Bienvenida, Carla, muchas gracias por querer Gracias por participar de esta invitarme. entrevista. Estamos acá con Alejo Rodríguez, que es estudiante de ilustración, y bueno, va a ser él quien ilustre parte del relato que nos vas a contar hoy, de tu experiencia como inmigrante acá en la Argentina. Venís de Venezuela, así que bueno, estamos muy interesados en tu historia, y bueno, los Yo dejo. de contarla, Dejo así que bueno, conversar un rato, ¿sí? Me quedo por acá atrás. chévere. Bueno, yo te voy a hacer una serie de preguntas, más o menos para ubicarme en tiempo y espacio de manera imaginaria en mi mente, para después luego llegar a concretar alguna ilustración que se acerque a lo más representativo para vos y para tu país. Así que, si te parece, podemos empezar. Claro que sí, adelante. Bueno, una de las primeras preguntas que es básica, quisiera saber quién fue quien emigró, si fuiste vos o fue junto a una familia, si fuiste sola, Bueno, aquí a en mi Argentina. casa todo es muy relativo, porque todos queremos emigrar juntos, o sea, nadie quiere dejar atrás a nadie, pero se trata más que todo de una decisión financiera y emocional. Yo estoy casada y tengo un hijo, y en el momento en que se decidió fue más que todo para darle una mejor vida a nuestro hijo. Ahora actualmente tiene 6 años. Cuando Bien, decidimos emigrar, en realidad le estaba cumpliendo los 2 años, pero por burocracia, también el tema financiero y el miedo, da miedo. Se decidió que primero iba a venirse mi esposo. Mi esposo y yo tenemos la misma edad, tenemos 32 años. bien, Entonces tomamos la decisión de que mejor él venía adelante con la expectativa de que, bueno, que él pudiese chequear cómo es el ambiente y si se podría acomodar, y yo después me vendría con mi hijo. En su momento, me voy a alargar, así que no solamente te voy a sí, responder está esa perfecto, pregunta, mejor, mejor, es mejor, más como para detalles, darte mejor. todo una síntesis de cómo me pasó a mí y por qué. Nosotros trabajábamos los dos, yo soy graduada, yo soy economista, mi esposo estaba estudiando ingeniería en telecomunicación y por motivos obvios, la universidad de él empezó a quedarse sin profesores, empezaron a emigrar y no pudo concluir sus estudios universitarios. Cuando nos casamos y yo tuve a mi hijo por voluntad propia, las cosas no estaban tan difíciles, sino se empezaron a empeorar. Todo muy rápido, todo muy full. Yo empecé trabajando en una empresa de fábrica textil y empecé de cero. Bueno, empecé primero a saber qué era una aguja hasta llegar a la parte administrativa. Luego empecé a conseguir otro trabajo y empecé a trabajar en un banco, se llama Banco de Venezuela, que es el banco estatal. Ese banco tuve la oportunidad de ejercer como economista en un puesto que se llama asesores económicos, asesor financiero. Y era muy lindo mi cargo. Era, teníamos la oportunidad de ayudar a personas en el rubro de agricultura, porque donde yo vivo, que se llama Mérida, el estado Mérida, es una zona agrícola. Entonces nosotros estábamos en la potestad de llegar a esas personas que cultivan y ofrecerles crédito para poder que ellos multiplicaran y tuviesen una mejor como estrategia ¿Tenías, financiera. tenías trato cercano Sí, con las con personas? personas de todo tipo, de las que no saben leer, pero saben trabajar, de esas personas que tienen esas ganas de ver, bueno, ¿qué hago yo con estos billeticos, mija? Y uno, venga, señor, yo lo apoyo, yo, no lo guarde en el colchón, por favor, colóquelo acá. Y bueno, se trata también de esto de directamente tratar con personas que aparte que quieren tu ayuda, la necesitan. Porque pues bueno, no es solo de que yo quiero, sino es que también lo necesito. Entonces, en el cargo donde yo estaba, éramos un grupo de personas que íbamos a esos pueblos y recibíamos a esas personas en el banco, en la entidad bancaria, y bueno, de enseñarles cómo era una firma y de qué se trataba un banco, a lo que se podría lograr con un préstamo.
Pero bueno, todo esto era muy relativo, la inflación se comía cualquier cosa, también era una persecución política si lograbas o no esa estrategia. Entonces todo esto que te digo de que querer hacer las cosas bien, también se iba como nublando por este tema político, porque aunque no se quiera, tenemos que ser y tenemos que viar por la política para poder mantener un cargo. Por lo menos en mi caso era una persecución de que, bueno, tienes que checar de que esta gente vote o no vote por nosotros, porque si no, no se te da el préstamo. Yo, bueno, pero esta gente ni siquiera tiene conciencia de esto, lo que quieren es trabajar y seguir adelante y que no se vaya abajo un negocio familiar. O sea, no es que quieran venir por una bolsita de comida o cosas de eso. Pero la persecución se hizo más aguda, una situación que emocionalmente todavía me pasa, que aunque acá no se habla mucho de política como tal, o no hay una persecución que yo sienta que es la misma que en mi país, se agravaba cada instante, cada momento. Una situación muy particular que eso fue el hincapié del por qué yo decidí irme, es porque mi hijo se enfermó, estaba muy chiquito, y cuando llegamos a un centro médico, no tenían cómo sustentar que lo que tenía era fiebre, no había el medicamento para bajarle la fiebre, y en ese momento llegó una ambulancia con una emergencia, una persona de la tercera edad, y no tenían dónde otra camilla que ponerlo que no fuera la que estaba al lado mío, yo con mi hijo en brazos. Y el señor empezó a tener una ACV, y empezó a convulsionar, y el señor, bueno, en esto se muere al lado mío y de mi hijo, y estábamos en una zona roja, por así decirlo, y empezaban a tirar disparos fuera de la clínica, o sea, del hospital público, y yo me asusté. Rompo en llanto, mi hijo rompe en llanto, mi papá que no podía entrar porque cerraron las puertas por esto que llegaron unos motorizados, el señor muriéndose, la familia afuera llorándolo, que no lo podían chequear, porque como te digo, cerraron el lugar. Yo dije, me tengo que ir. O sea, recuerdo eso como si fuera sido hoy, que dije, me tengo que ir. Porque fue una situación bastante difícil, no era que estábamos en una emergencia, no era que yo vivía en una zona mala, no, nada, sino todo se complicó tan rápido y tan velozmente que yo dije, una bala perdida me pudo haber matado a mí o pudo haberle caído a mi hijo. Este señor se acaba de morir y deberíamos tener como más tacto en esta situación, y no pasaba. Y esto solo en un área específica, pero se multiplicaba en otras circunstancias, que da miedo y da temor no conseguir comida. Yo tenía un buen trabajo, como te cuento, y no me alcanzaba. Yo vivía con mi familia, con mis padres y mis hermanos, y entre todos teníamos que juntar para comer. Muchas veces nos tocaba comer 2 veces al día, todos con trabajo, todos echados para adelante. Mis hermanos y yo somos profesionales, el único que no pudo seguir adelante con sus estudios fue mi hermano. Yo soy la mayor de 3, mi familia toda sana, o sea que no había un impedimento que te dijera a ti, bueno, pero ¿por qué te fuiste? Lejos de eso, era porque no sentíamos que no podíamos seguir adelante, que te parabas, tenías trabajo, tenías salud, tenías ganas, tenías las condiciones, eran las que no te daban para poder seguir adelante. Perdón, ¿no te sentías segura y estable estando donde estabas? Sí, y esa situación de incertidumbre constante, que hoy tienes comida, mañana no sabes, que si por ahí dices algo equivocado en el momento equivocado, te pueden tildar de o eres opositora, o eres chavista, o eres esto, sí, o eres lo otro, entonces no hay una expresión de lo que podías llegar a sentir o pensar, porque todo era juzgado, y juzgado de categoría de que te pueden tirar, te pueden golpear, te pueden insultar o te pueden quitar tu casa, como muchas veces vi. Así que es mucho temor, más que todo, mucho temor, mucha incertidumbre. Y bueno, que esto lo que nos deja es que a mí no me representa ningún político, pero nosotros nos representamos a sí mismos cuando nosotros emigramos. Entonces, así como hay gente buena y gente mala, pero quiero pensar y quiero decir que los buenos somos más,
Mucha gente dejó, yo no sé cuándo vuelvo a ver a mi familia, porque ese también es como el miedo. No te vas para poder comer y tener cosas para tu hijo, para ti, para mucha gente sin hijos igual sale para que sus papás no pasen trabajo en Venezuela, trabajar aquí para mantener allá, pero el hecho de no saber cuándo vuelves a ver a tu familia creo que es lo que más me quebranta como persona. Ahora lo puedo decir después de 3 años, me lo preguntabas hace 1 y no lo podría. No, sí, entiendo. Pero Muy, es muy lamento triste. mucho, sí, no, es fuerte. Por ejemplo, acá yo escucho el Yo, tema de que no, honestamente, antes, sí, no, sí, no, sí, sí. se interpuso una conexión. Decime tú. No, que honestamente tenía una idea más, eh, es muy chocante escucharlo en primera persona de alguien que lo vivió y tenía más en mente una imagen, una ilustración más positiva de su país para devolverle un poco de la alegría que tanto, por así decirlo, lo arrebataron, como me comentaba, los políticos, eh, eh, las cosas que le pasó en la vida, me está contando. Y bueno, y ahora estoy teniendo en cuenta bastantes consideraciones que podrían servir a la hora de ilustrarlo, como para concientizar un poco Sí. de esos errores cometidos, con los Y no detalles solo que me el está ámbito contando. político, también muy personal. Yo no quiero definirlos a ustedes como individuo esto, individuo lo otro, pero aquí hay muchas quejas de muchas cosas. No, Sí, que se sí. me subió el agua. Dios, amigo, usted sabe la felicidad que da que usted llega a su casa y hay agua y que Tal la cual. paga. Y que mañana cuando no hay tengas a quién llamar y irle a quemar la empresa no sé qué, o sea, solo el hecho de saber que la estás pagando y que tienes a quién reclamar, yo duermo tranquila. Yo digo, bueno, no es el gobierno que pasan cosas, aquí hay un conjunto de personas que yo puedo ir reclamar con un recibo y van presos o lo que sea, pero hay alguien responsable. Claro. La felicidad de que llegas a tu casa y prendes la luz y yo no puedo creer que la gente la deje encendida. Eso para mí es un shock porque nosotros hemos tenido en mi casa casi 12 horas sin luz. La comida se nos daña, el alimento se nos echa a perder, la carne o si no tienes cómo cocinarla, también se daña. Entonces no es solo no conseguir comida, es que cuando llegas a tu casa no sabes si va a haber luz para poderla congelar, refrigerar. O sea, es un sinnúmero de cosas que continuamente se juntan. No es solo que, bueno, la política, es el conjunto de todo que decae. Tampoco tenemos agua. Donde es mi Mm. esposo, tienen casi 6 meses que no les llega agua potable. Tienen que ir en un camión, colocar baldes de agua para llegar hasta su casa y donde recolectan el agua es como un río. O sea, no es precisamente agua 100% pura en un país que se supone que éramos uno de los más ricos del mundo. O sea, no Exactamente. hay justificación. No hay justificación. Sí, he visto que no solamente es rico en cuanto a lo económico, sino también en biodiversidad y bastante turistas pudieron haberlo aprovechado al país. Eso me apena mucho porque bueno, tienen muchísimo potencial y es una pena por todo lo que pasaron. Se lo Y robaron. otra pregunta es que me gustaría saber, ¿cuándo fue que vino? ¿En el 2018, 2017 a Argentina? ¿Y por qué eligió Argentina para venir? Bueno, yo llegué hace 3 años. Este año cumplo 3. Bien. No sé por qué emocionalmente no me da la base para sacar cuentas específicas de en años. Creo que es Es por, un estimado. bueno, por ahí. Llegué en pleno invierno. Fue horrible, sigue siendo horrible. Porque cuando llegamos en invierno, mi esposo no tenía las condiciones para podernos acoger. Entonces duró mucho
que pudimos dormir en el piso con mi hijo, y él se enfermó. Y el shock para mí principal fue cuando llegamos y él me dice, él llegó acá limpiando carros, lavando autos, y después a los meses llegué yo. Entonces él me dice, vamos a hacer mercado. Y yo, pero ¿cómo? ¿Estás seguro? No tenemos que ahorrar. No, yo he ahorrado para poder ir. Y me acuerdo que fue en Carrefour de calle 7. Y él me pone mucha ropa encima y me dice, dale, porque tenemos que ir abrigados, porque va a ser no sé cuántos menos grados. Y yo, bueno, y sí, como quieras. Y él me Claro, dice, vamos a perdón. entrar por aquí. Y lo primero que yo vi fue un montón de aceites. Y él me dice, ¿cuál quieres? Y yo miro en los muchos y yo me puse a llorar y dije, no sé qué escoger, eso es caro, es barato, no sé. Y seguí llorando y me decía, y yo le preguntaba, pero lo podemos comprar ese. Y no pude seguir hablando y me puse a llorar y mi hijo salta en unas galletas. Mamá, estas son galletas, porque en mi país era muy caro. Y mi esposo me dice, agarra las que quieras. Y ese shock que dijo que agarra las que quieras, no pude y nos tuvimos que regresar porque tuve como un shock emocional de ver tanta comida, de ver todos los anaqueles full. El shock que me dijo que yo podía escoger el aceite, para mí fue muy difícil. Esas palabras, esa emoción de poder escoger, me acuerdo de las veces que me paraba a las 6, 4 de la mañana en una cola, porque en Venezuela para tú comprar cosas de primera necesidad tienes que tener un número, que es tu número de cédula, como decir acá el número de DNI. Sí. Entonces, si la mercadería te llegaba el lunes y tu número era 8, pero no te tocaba ese día, probablemente el viernes, que era el día que te tocaba, no podías comprar y no llegabas a consumir ese producto. Y cuando él me decía que podía comprar la que yo quisiera, solo acordarme de todas las colas que hice, todas las madrugadas que eché y que Argentina me dio eso, o sea, no tiene precio, la gente no lo entiende hasta que lo vive, pero no tiene precio. Nosotros no fue precisamente que escogimos Argentina y una gama, no. Fue una decisión más que todo porque acá había unos amigos de mi esposo que lo podían recibir. Entonces, en realidad era una seguridad de tener un techo. No era una precisión de qué país escoger, sino una situación personal de decir, bueno, a ir a un lugar que no sé si duerme en la plaza, prefiero ir a este otro que este amigo me está diciendo que me ofrece su sofá. Entonces, por ahí empezó. El hecho de que muchos de nosotros venezolanos hayamos llegado a Argentina se trata más que todo de que tenemos a alguien quien nos pueda recibir. Y por allí somos menos los que emigramos para acá por el tema financiero. Entre más lejos estés del país donde vas a emigrar, es más costoso, es más difícil, es más engorroso. Entonces, bueno, Colombia, somos ahora más venezolanos que colombianos casi, porque está fronteriza. Con respecto a Brasil, la barrera idiomática juega mucho, entonces por ahí no es por no quererla escoger, sino que bueno, entre hacer un curso en el idioma y llegar y decir, hey, yo sé barrer, pues bueno, uno tiene que pensar en eso, una mano adelante y una detrás. Así que uno con los hijos no se puede poner a inventar tampoco, a probar suerte. Entonces era llegar a un lugar poco conocido de alguien a un desconocido total. Así que más que todo fue esa la decisión. Espero que no te, no te decepcione de que ay, Argentina por ser Argentina, en realidad no, sino que bueno, esa era la carta a jugar en ese momento. No, por suerte yo, patriota, muy patriota, no soy, así que yo estoy del lado de la vida, por así decirlo, así que Genial, mientras el buenísimo. vecino y los demás estén bien, creo que hay que tirar para adelante, porque si no, no se puede. Sí. Saliendo un poco del lado duro, ¿qué encuentra acá
algún aroma, alguna costumbre que lo recuerda a Venezuela en su infancia o en sus lindas épocas que pasó. Bueno, a mí acá lo único que me hace sentir el hogar es cuando voy a casa de una familia. Cuando voy, que estuve que me han invitado y veo a los papás con los hijos y los veo reunidos y veo que todos se sientan en la mesa, eso me hace sentir en mi casa. Pero más que todo por un hecho de añoranza para lo que yo me estoy perdiendo y para lo que mi hijo se está perdiendo. Porque bueno, el hogar es donde nosotros decidamos construirlo. Y por ejemplo, para mí mi casa es lo que yo lleve. Por ejemplo, para mí yo llevo alegría, llevo felicidad, pero cuando estoy en casa de familia y veo a la abuela que le dice al nieto, cuando veo a la mamá que sirve la mesa, cuando veo al hijo que no hace nada y se sienta a comer y pide más. Reta, sí. Sí, que bueno, o sea, yo es lo que extraño y lo que añoro es eso. Y lo que veo en Argentina es que eso de alguna manera sigue. Y ese patrón continúa en unas familias más, en unas familias menos, pero eso es lo que me hace recordar que mi familia igual está, no físicamente, pero mi familia está allí conmigo. Así que eso es lo que tengo que rescatar de ustedes. No es que el otro no, es que somos distintos. Sí, no, está perfecto, mejor porque me ayudaría a la hora de ilustrarlo, encontrar esas diferencias de culturas para después plasmar más la idea de su país. Bueno, yo te puedo decir muchas anécdotas más divertidas. Por ejemplo, la primera vez que alguien me dijo factura, yo pensaba que era el papelito que me dan cuando uno paga. Entonces la señora me dice, ¿quiere facturas? Y yo le digo, claro, deme la factura. y me salta con un pan dulce. Y yo la miro y le digo, pero yo no pedí eso, yo necesito la factura. Y la señora, sí. Y yo, ay, por Dios, ¿cómo le digo que no entiendo? Y yo, pero usted me está dando un pan dulce. Y me ve y me dice, eso se llama factura. O sea, como que, o sea, la ignorante soy yo. Él no me lo trató mal, pero por ahí, obvio, la super confusión, porque ajá. Ah, fue divertido. Claro, porque la señora se ríe, me dice, che, es que esto es factura, ¿viste? Y yo, señora, yo le estoy preguntando el papelito que me da cuando cobra. Claro. Claro, porque se le dice también de esa forma, pero capaz que en otras culturas se refuerza más esa idea y no se lo conoce a la factura como un pan dulce. No, en lo absoluto. Pero aquí en ninguna parte, ¿ok? No. Cuando dicen a veces que todo chévere, todo bien, y dicen, sí, mal. Mal que, no entiendo. Sí, re mal. A ver, un momento. Si está todo bien y todo está chévere y la estamos pasando genial, ¿cómo que sí, mal? O sea, ¿mal qué? Porque entonces decir mal para ustedes es como que decir, sí, bien, sí, todo está cool, que, ok, le digo, están desfasados. Mal Sí. es mal aquí en China, no es que mal es bien, no, aquí no hay mal bien, no señor. Acá en realidad lo usan para reforzar más la idea, como para realzarla, Por supuesto. para llenarla. Pero imagínese usted, una persona que está haciendo una conversación y que me pasó muchísimo en el trabajo ahora, me dicen, sí, quedó re mal. Ay, por Dios, ¿qué me está diciendo este señor? Así que me han pasado cosas de cosas. Acá no le gusta que uno les diga señor tampoco. Así que eso también, mi jefa como que, a mí no me diga señora, yo disculpe. Porque cuando a mí me llaman, yo digo, señora, y no digo, ¿qué? Horrible. Bueno, Sí. Uy, no, mi hijo tiene que decir, señora, ningún qué. Y yo, ¿cómo le vas a responder hacia la gente? Pero cosas así del diario que son divertidas. Así que por ahí he ido aprendiendo de su idiosincrasia, que me cuesta, porque, bueno, como te digo, uno después de viejo como que no aprende cosas nuevas. Entonces, bueno.
Igual nunca se deja de aprender, así que no, tranquilo. No, por eso, genial. Ya estoy más en onda. Buenísimo. Y, y su esposo, su marido y ahora con su hijo entran acá, entonces ya se lograron establecer en el país, se Bueno, puede decir. todo sigue siendo muy precario, pero porque hay que definir prioridades. Por Bien, ejemplo, yo prefiero vivir en un lugar bueno que vestirme. Entonces, la mayoría de la ropa que tengo es regalada. No me importa y creo que por ahí me ahorro en otras cosas. Yo prefiero que mi hijo tenga unos zapatos que tenga 4. Pero bueno, uno solo, mientras tanto, mientras que se pueda. Nosotros no comemos en la calle porque dentro de todo, si se puede comprar comida, que es muy económica acá, mientras que se puede hacer, que también el gas se puede pagar, por ahí es cuestión de uno que otro 10 y eso quedaría cada tanto que podamos darnos como un gusto, pero decir que viste que ya no se puede comer un asado, porque no, no, prioridades. Pero de está bien. establecer, creo que ya me siento más tranquila. Me costó mucho conseguir trabajo porque el hecho de que no conocer a nadie y tener un hijo pequeño y no tener los recursos financieros para una guardería o algo, me costó mucho conseguir un trabajo, por lo menos que se enfoque en mi área y que sea en blanco. Mi primer trabajo fue acá cuidando a una señora en silla de ruedas, que era de 5 de la tarde a 11 de la noche, porque ese era el horario que mi esposo llegaba. Entonces yo dejaba a mi hijo con él y me iba a trabajar a esa hora. No fue una experiencia grata porque la señora no me tenía mucha paciencia. Y cuando me preguntaba, pásame el repasador, yo no entendía, para mí es el pañito de la cocina, pero para la señora el repasador, así que nula. Y bueno, el tacho para mí es el pote de la basura. Entonces decía el tacho y yo buscaba algo en el piso creyendo que se le había caído algo. Tampoco nosotros decimos polleras, decimos falda, o sea, todo un montón de cosas Sí, que complican esa porque diferencia de cultura, sí. sí, sí, nueva en el país, nueva en el ámbito de conocer personas. Me toca una persona realmente muy difícil, yo no digo que todos tengan su carácter, pero tienen sus cosas. Entonces yo la entendía mucho por esto de que estaba en silla de ruedas, era una señora grande. Yo le decía, no, pobrecita, ya lo que está por ahí es frustrada, pero me costó mucho de estar en un trabajo de banco a cuidar a una persona, de bañarla, asearla, limpiar casa. Y yo dije, bueno, gracias a Dios y tengo trabajo, yo estaba más contenta. Claro, Los que no estaban mucho eran mis papás, porque claro, tenían miedo de yo sola caminar por ahí de noche porque salía muy tarde, no conocía muy bien la ruta de regreso a mi casa, eso fue un desafío porque mi esposo no me podía buscar porque mi hijo estaba muy chiquito, así que me hice como un mapa porque me daba miedo sacar el teléfono, aquí todos sacan el teléfono, a mí todavía no lo hago, y me hice como un mapa, cuando salía miraba como el mapa y caminaba rápido, porque bueno, el está bien. temor siempre está allí. Después esa señora, se me complicó ir de tarde, hubo un robo cerca de donde ella estaba y bueno, nada, fue una decisión también. Y una amiga mía venezolana que estaba aquí solita necesitaba trabajar. Para ese momento mi esposo justo queda en otro trabajo, ya no empezó a lavar autos, sino queda trabajando en Toyota de mecánico, entonces iba a Ah, ganar un poquito más. Sí, sí, entonces nosotros, ay, por Dios, o sea, no tengo que irme tan tarde, porque a veces me toca dormir con las señoras, y bueno, es un sacrificio muy grande uno quedarse en casa ajena, dejar que el niño estaba lejos, irme a las 5 de la mañana porque mi esposo tenía que trabajar en otro lado, entonces atender al niño. Y cuando él consigue ese trabajo, Alejo, todos como que, por favor, gracias, gracias. Y mi amiga que estaba sola, le dejo ese trabajo a ella y yo empiezo a limpiar casas. Y entonces yo empiezo a hacerme como que compañera
de esa señora en silla de ruedas y ella me da un contacto para limpiar mi primera casa. Y así pues como uno pues trabaja y es honesto y lo hace bien, digo yo, me empezaron a llamar de otras casas y terminé limpiando 5 casas. Y bueno, en eso, de a poco uno Bien. ahorrando mucho, como te digo, ahorrando muchos sacrificios, vivíamos varios venezolanos en una casa, llegamos a vivir varios en un apartamento para solventar gastos. Entonces mi área con mi hijo y mi esposo era un cuartito, mientras tanto. Entonces había que hacer ese sacrificio también, o sea, llegar. Lo primero que compramos fue un colchón inflable y la emoción de la vida de que íbamos a dormir en un colchón inflable. Que son muy cómodos, por cierto. Sí, no, Más la lejos de emoción de que ya no son íbamos a muy estar en buenos. el piso, de que ya mi hijo iba a estar en un colchoncito, o sea, así como que sí. Así que fue ese sacrificio. A mi esposo le ofrecen ir de Toyota a la costa por esto de que hacen campañas de verano y le iban a pagar más, pero había que irse a quedar 2 meses. Y bueno, nada, no creo que no hubo ni siquiera una discusión ni una conversación, sino sí, anda, vete, yo me quedo aquí. No mames, porque, o sea, no, sabes que uno a veces Estaban la piensa. progresando. Sí, muchos de sus compañeros tardaron como 3 días en decidirse. Él le ofrecieron eso hoy y en la noche me lo cuenta. Sí, tengo la maleta, vete, y él estaba de primero en la lista. Pero uno no se da cuenta de esas cosas hasta que pasan. O sea, nosotros nunca, bueno, pero yo me voy a quedar sola, bueno, yo voy a estar aquí con unas personas no desconocidas, pero bueno, sola, con un niño pequeño, trabajo limpiando, o sea, uno no ve eso, uno ve como que la oportunidad de tener algo más, un poquito más, vamos a progresar, y no lo piensa mucho. Entonces, como que muchas veces la necesidad te ciega. Sí. Y no sé, o sea, si es positivo o no es positivo, todo dependerá de cómo termina. Pero la decisión que uno tome cegado por una necesidad, siempre se va a ver los frutos cuando esa necesidad ya haya sido solventada, por ejemplo. Y para ese momento, mi esposo fue 2 años así, porque él como vino un poquito antes y todo, con eso nos pudimos mudar solos. Así que la emoción, porque nos íbamos a mudar solos, algo que Argentina también me dio, el mudarme sola, en una independización. Eso me lo dieron ustedes. Aquí no es un parámetro si tienes un hijo o no. Por ahí lo único que es, bueno, el recibo de sueldo y que obviamente tenía no sé qué casa tener encima, pero hay mucha gente dispuesta a ayudarte y ser comprensiva. Y eso también me lo dio Argentina, esa manera de poder negociar de alguna manera. El que quiere y puede, lo va a hacer. Y eso también. O sea, hay gente buena que de verdad te ayuda. Qué lindo, me alegra que te hayas podido encontrar el camino. Y me quedé con esa imagen fuerte en mi cabeza de cuando me comentó que estaban ahorrando mucho y estaban todos en el mismo departamento, eran muchas personas, ¿no? ¿Cómo, Sí. cómo fue el día a día? Y con un hijo, porque tu hijo era muy chico y tenía que estar con vos en el departamento o con el padre, ¿no? Hasta Sí. que consigan un jardín. Sí. Por ejemplo, la convivencia, por mucho que sean de tus tierras, porque éramos todos venezolanos, las metas son distintas. Y yo soy un Claro, núcleo familiar. Yo me considero como núcleo familiar. Yo soy un hijo, una esposa y un esposo. Yo no soy una chama que anda por la vida viendo si se dan las cosas o no, porque ajá, mi responsabilidad es mi hijo y mi familia. exacto. Entonces fue una situación difícil. Mi cuñado, que se vino con mi esposo, él es un chamo joven también y bueno, tienen otras prioridades. Así como nosotros vinimos con una meta, hay quienes vienen con otras y eso es respetable y entendible, pero se complica cuando la convivencia se relacionan distintas metas y distintos motivos para estar allí. Por ejemplo, yo me estresaba porque para mí es importante que nos vean como gente responsable. Entonces yo el primero le estaba diciendo a todos que hay que pagar la renta porque me daba miedo que nos echaran porque no teníamos ni un papel. O sea,
El hecho de que esta persona nos haya alquilado sin ninguno tener ni siquiera DNI, para mí fue una ayuda, pero al Sí, tiempo era como un reto, como un desafío, porque entonces decía, bueno, recuerden que ustedes, yo les estoy haciendo un favor y que ustedes están acá sin documento, entonces, bueno, señora, gracias por recibirme, y era mi presión de que quedar bien con ella, de que no tuviera quejas. Entonces los chicos por ahí, bueno, pero calma, pero ahorita, quizás por mi sentido de responsabilidad, que no todo es así, pero la convivencia entre muchos es difícil. La comida entre muchos es muy difícil. Los pagos equitativos entre muchos, todos tienen, pero es que yo no hago, pero es que yo sí. Es un reto, sí es un reto en el ámbito familiar que su mamá le dice que no deje los platos ahí, es su mamá. Imagínense a alguien que no es nada tuyo y que te los deje y que encima no le importe. sí. Y bueno, con respecto a la crianza de mi hijo también es distinta. Todos vamos a salir, vamos a conocer personas y hey, yo tengo un pequeño, aquí no puede entrar cualquiera. O sea, no. Y a mí me da también miedo porque somos un grupo vulnerable, tenemos lo que nos acompaña. Si alguien equivocado se diese cuenta de que allí viven personas con tipo de necesidad, entra, se hace amiga, no sé, no es porque robe o deje de robar, sino que yo me consideraba un grupo vulnerable y yo decía, bueno, en esta hay que cuidarse, yo aquí no me sé la idiosincrasia, no es que yo lo conozca y diga, ay, este es buena gente. O sea, creo que más cuidado uno tiene que ser. Pero está también su parte positiva, era el pedacito de Venezuela que estaba contigo. Entonces, escuchar el acento en tu casa, escuchar las bromas que entendemos todos, escuchar que mi hijo sigue diciendo tú y no vos. Entonces, todo ahí como que compensa cosas con otras, pero bueno, siempre hace falta su propio espacio cuando uno es familia. Cuando uno es muchacho, bueno, la vida es otra. Y bueno, Perfecto. al gordito sí le pegó mucho más. Uno piensa que no. Eso también me hizo reflexionar con respecto a la crianza que tuve y a la crianza que le estoy dando y la que le voy a ofrecer a mi hijo. Por ejemplo, los primeros meses me preguntaba mucho que dónde estaban sus abuelos o que cuándo nos íbamos a regresar a la casa de 3 años. Y yo, Dios mío, ¿qué hago? ¿Qué le digo? ¿Cómo hago para no irme en llanto cuando me pregunte, ya que a mí también me pega? Y que no le puedo decir qué día nos vamos. Y cuando me decía, mami, es que yo extraño mi casa, ¿dónde está mi abuelo? Y yo, o sea, uno en ese momento no está preparado para preguntas así, porque uno dice, no, él está chiquito, por ahí no le pega, pero sí fue un shock para él que a los días no veía a mis hermanos, como yo vivía con mi familia, y preguntaba, cuando llegaba mi esposo y mi hermano se llevan muy bien, trabajan juntos en Venezuela, y mi papá trabajaban todos, mi papá, mi hermano y mi esposo trabajaban todos en un taller mecánico que es de mi familia. Y cuando llegaba mi esposo, mi hijo corría y le preguntaba, ¿y dónde está mi tío? Y mi abuelo ya viene. Y yo, no, o sea, me iba al baño, me lloraba, me lavaba la cara y decía, hijo, es que esta es nuestra nueva casa. Y trataba de estar alegre para que él no me vea que eso era algo negativo, sino para Claro. que viera que es algo positivo. Pero nada te prepara para eso. Luego, cuando el gordo empezó el jardín, ay, cuando me llegó y me dijo, es que la seño. Y yo, ¿qué seño? ¿Qué es eso? No, que la profe, eso le decimos profe. No, que la seño tal cosa. Y yo, ay, por Dios. Más la realidad más te pega. Cuando me decía, mami, vení. Y yo, no digas nada, porque uno tiene también que hacerse la mente de que ellos van a estar aquí. Y por mucho hijo mío que sea y muy venezolano que yo lo pueda llegar a cultivar, él va a ser argentino de alguna manera. Va a tener esos dos mundos en él. Yo no digo que estoy reacia, que Argentina conmigo nada que ver, pero hay cosas que están en uno.
Por ejemplo, a mí no se me da hablar de vos, no me sale y siento que me sale horrible. Entonces, usted siempre va a estar, igual que mi esposo. Seguimos hablando cosas que culturalmente están con nosotros, pero a mi hijo sí se le pega algunas cositas. Por ejemplo, nosotros no decimos celeste, nosotros decimos azul. Entonces, cuando me dijo los colores de la bandera, yo, ¿cómo que celeste? Pero en mi corazón, yo no digo nada por esto de que no quiero que él piense que es algo bueno o malo, sino que él va a ser el conjunto de toda esta migración. Él va a ser el conjunto de todo lo bueno y bonito que tienen para dar, y espero también algunas cosas que queden de nosotros, que eso es de la casa. Y para ir cerrando, algo, ya que me está comentando de su hijo, esto obviamente le debe remontar también a su infancia cuando lo ve y cómo lo vivió, y me gustaría saber qué imagen de su infancia la hizo más feliz, o qué recuerdo tiene, no sé, tal vez de sus abuelos, de su padre, toda la familia unida, como me comenta que son bastantes familiares, muy unidos, y no sé, un paisaje, alguna anécdota, una imagen. Claro, sabe que acá a la gente no le gusta ya mucho cuando hay neblina o cuando llueve y todo se moja, y la gente, ay, que el día no está feo. O sea, dicen que no son los días lindos. Para mí no hay días lindos y feos, porque donde yo soy es de la parte de la cordillera de los Andes, donde está la trasandina. Entonces, cuando los días están así, me acuerdo en mi ciudad que son los días más lindos porque al día siguiente neva. Entonces la emoción de saber de que llueve y hay neblina quiere decir que al día siguiente vamos a tener la cordillera de los Andes nevada. Entonces para mí me causa así como, ay, en mi casa seguro está nevando. Entonces eso me hace suspirar cuando veo la neblina y saber que eso me acuerda a mi tierra. Bien, pero tengo entendido que es un clima tropical, pero de donde me dice... Ajá, muy mal entendido, Alejo, muy mal entendido. Usted tenía que haber puesto en Google Venezuela y ponerse a ver el territorio. Nosotros tenemos mar Caribe. Nosotros tenemos mar Caribe, que son las playas. Sí. Tenemos desierto, que son los médanos de Coro, que es arena, que son los desiertos. Tenemos selva tropical, que es la que está fronteriza con Brasil, que es donde están los tepuyes, que es una de las partes más antiguas del mundo. Tenemos montaña y nieve, que es donde yo estoy, que es de la parte de Mérida, que es la trasandina. Así que tenemos todos los climas. Sí, lo he visto, pero generalmente me refería a eso, que generalmente es un clima tropical. Pero... Es un clima templado todo el año. Nosotros lo que tenemos son dos, lluvia y sequía. Pero es todo el clima todo el año, oscurece la misma hora todos los días y amanece a la misma hora todos los días. Acá no, eso también fue un cambio emocional para mí, que a las 8 de la mañana todo esté oscuro. La vida se me va en un suspiro porque allá no es así. Y cuando en su infancia recordaba y sabía que iba a llover y iba a haber nieve en la cordillera, ¿dónde estaba? ¿Desde dónde tiene su recuerdo? ¿Desde dentro de una casa mirando por la ventana, afuera? Sí. De mi apartamento, donde yo viví mi infancia, queda expuesta a la cordillera, porque todo es montañas. Entonces recuerdo estar sentada en la ventana de mi cuarto, que compartía con mi hermana, y decirle, ven, mira, está nevando. Así que me acuerdo es de eso. Y cuando chica, que íbamos todos a la casa del nono, de los abuelos paternos, iban mis primos. Y éramos muchos, éramos 5 niños y un adolescente, que ya está viejo, ya ese no cuenta. Entonces me acuerdo de la nona que nos llamaba para almorzar, y porque la pasta ya estaba lista. Y nosotros nos escondíamos para que nos buscaran, porque ese era como que el meollo del asunto. Y saber que mi hijo no tiene eso me mata, pero
yo verlo y recordar que a esa edad hacía eso, yo decía, ay, es un shock de emociones, de tristeza, de felicidad, de melancolía, de anhelo, de, bueno, de que todavía tienes esos recuerdos en ti. Todos mis primos están regados por el mundo, o sea, eso también te hace suspirar de que a veces cuando nos conectamos por videollamadas y hacemos reencuentro de lo que vivíamos o qué estuviésemos haciendo. Por ejemplo, en diciembre nuestra tradición era estar en la cochera del patio de la casa de la nona, que es donde nos reuníamos todos, y decir salud por alguna cosa que se hizo del año. O sea, por ejemplo, cada uno tenía un shot de ron para ese momento, y juntábamos el chopcito y decíamos, bueno, porque este año pasé las materias, porque este año me gradué en la carrera, porque por este año tuve un buen trabajo. Y eso era lo que cuando hacemos videollamadas nos acordamos, o de alguna receta que la nona nos haya dejado, o ese olor particular que tenía la casa de los viejos, que es imposible recalcarla en otras circunstancias, sino por ahí en alguna rosa o en alguna flor que había en el parque. Así que eso es lo que más surge cuando me acuerdo de mi infancia, esa conexión con mi gente. Y dos simples preguntas más. Esa infancia en la ciudad, ¿es más una ciudad como la de La Plata o es más, más natural, podría decirse, más un pueblito? ¿Cómo lo podría describir? Bueno, a mí lo que me gusta de La Plata y lo que me agrada es que es una ciudad universitaria como donde yo Sí, vengo. Y bien, donde yo estoy, la gente va a mi ciudad a estudiar, como pasa acá en La Plata, que hay personas de todos lados del país queriendo estudiar. Entonces esa mezcla de gente de la mismo país, pero unida en una región, es lo que me hace sentir una familiaridad constante, mucha juventud, mucha gente de muchos lares, pero en la parte más de lo físico, yo vengo de un lugar más pequeño, más pueblo, por así decirlo, más montañoso. No hay tanta proyección urbanística, tanta planificación, sino es, bueno, como se vayan dando. Yo vengo donde hay mucho bosque de pino real, no como puesto, sino porque ahí estuvo siempre. Entonces es una diferencia y una característica, pero acá aunque lo tiene, es distinto. O sea, aquí hay una planificación urbanística y es más ciudad, pero tiene esa constante de que se renova con la gente que llega, con la gente que va, con la gente que cursa y sigue adelante. Y en mi ciudad es más así, más pueblo, más de montaña, la gente es más, ¿Cómo? no sé si la palabra sería como que arcaica, pero no sé, es más cerrada en cosas, que acá todos son más abiertos a lo nuevo, a lo distinto. Allá es mucho más como que, ay, por Dios, tiene el cabello amarillo, porque aquí son más contentos, creo que son más alegres, pero por la juventud, creo que lo hace así es que hay muchos chamos en la calle. Donde sea, hay mucha juventud, te atiende un chico, si no está en la calle todo el mundo está bien, así que me gusta esa ¿Cómo, aura. cómo, cómo se llama la ciudad? Mérida, Para Mérida, bien. Mérida preciosa, así la cuñita. Mi esposo es del estado Falcón, Y cuando, que él es de la parte de la costa. Mi esposo es oscuro, es morenito, él es de la parte de la playa. La casa de mis suegros queda a 2 cuadras de la playa, así que mi bien. hijo también se crió entre el mar ahí, Entre mar y la montaña. ¿sí? Había para escoger todo el año. ¿Y cuando vinieron para acá, vinieron en qué medio de transporte? ¿Avión? ¿Auto? Bueno, Es esa bastante es una, complejo. no, esa es una parte de mi vida que la he tratado de bloquear.
yo no Sí. la pasé muy bien. Mi Bueno, esposo sí entonces pudo la venir. evitamos No, si vale, quieres. no te preocupes, no te preocupes. Es para un documental. Dale, Bueno, que yo dije que preguntara lo que fuera. Mi esposo, nosotros vendimos todo. Nosotros teníamos comprada mi cocina hermosa, nueva. Teníamos comprado muchas cosas, porque, bueno, nuestra proyección era vivir solos y vivir juntos. Entonces, de a poco compramos nevera, compramos cama, pero a raíz de las circunstancias económicas que nos desenvolvimos, tuvimos que vender hasta la cuna de mi hijo, vender sus juguetes, vender todas mis cosas, cosas de mi esposo, todo. Vendimos hasta las cucharas, vendimos todo. Cualquier dólar era útil y necesario. Entonces mi esposo, él tuvo la oportunidad de venirse en avión. Él hizo transbordo Venezuela-Manaus en Brasil, y luego de Brasil venirse acá hasta Argentina. Yo no tuve esa dicha, porque para mí fue una dicha de que él haya venido en avión. Yo me tuve que venir por tierra. Y hasta el sol de hoy, cualquier persona venezolana, china, lo que sea, digo que no lo haga, que robe. Le digo que robe, que pida prestado, que venda lo que sea, pero que no se venga como yo. Yo vivo, mi ciudad es fronteriza con Colombia. Cuando yo decidí venirme y renunciar a mi trabajo, justo proclamaron elecciones en Colombia y cerraron la frontera. Y a mí me tocó darle y cruzar todo mi país para poderme ir por Brasil, porque sí o sí, mi esposo me había dejado un permiso firmado para poder sacar a mi hijo del país. Entonces, eso tenía fecha de vencimiento. Y si yo no me iba del país para esos días o para esa temporada, no iba a poder sacar a mi hijo y tenía que dejarlo o no irme yo. O sea, era hacer o morir, porque no iba a dejar a mi hijo. Entonces, yo duré 15 días para llegar a Argentina. La ruta fue así. Yo de mi ciudad tenía que ir y pasar por las ciudades en transporte público con todo encima. Eran 3 maletas, 4 bolsos y una criatura de 3 años, sola, con la plata escondida, dispersa en todo, en un bolsito. Había plata enrollada en juguetes de mi hijo, que bueno, que cualquier situación inesperada que se llevaran todo, pero bueno, un juguete por ahí como que no lo iban a ver. Y me tocó atravesar todo mi país, como que si estés, no sé, en Iguazú y te toca ir a la Patagonia en carrito, y no en particular, sino ir de pueblo en pueblo, bajándote en una terminal, subiéndote a otra, y siempre con las constantes preguntas: ¿para dónde vas? ¿Quién es ese niño? ¿Qué cosas trae allí? En una me paran y me dice que por qué yo llevo un bolso con medicinas. Y yo, bueno, porque mi hijo está chiquito y si se enferma yo tengo que estar pendiente. Y ven que yo tengo un paquete de leche. La leche es como el oro allá, porque no hay. Sí. Entonces, usted no puede cargar esa leche porque el niño no es lactante. Y yo le digo que no tiene que ser lactante para consumir leche, o sea, de que no toma pecho. Y me lo querían quitar. Y en eso una señora que está conmigo, pero ella tiene que cuidar a su hijo. Y era un guardia nacional. No era alguien nada más y nada menos que la primera expresión de seguridad en el país, es que te está diciendo que no te podías tomar la leche. O sea, no podías llamar a la policía ni nada, sino era la Guardia Nacional. Entonces en eso se forma como un problema y yo me pongo a llorar porque me da ansiedad sola, sin nadie, con un niño chiquito, y que seas el blanco, o sea, seas el blanco por un paquete de leche. Entonces en eso el señor como que se ve presionado moralmente, digo yo, porque todo el mundo estaba al tanto de la situación, porque bueno, no había tapabocas que cubrir. Entonces claro, mi llanto, el niño llorando, o sea, era un tema. Y me dejan tranquila y yo sigo adelante.
Epa, me Esto, tuve que... Perdón. Eso fue en el aeropuerto de Maiquetía, en Caracas, cuando iba a agarrar un vuelo para ir a otra ciudad de mi país, que se llama Ciudad Bolívar, que allí uno agarra un transporte para cruzar la frontera con Brasil. Me acuerdo que la persona que me llevó no fue mi familia, porque yo estaba en Mérida, y yo... No, no se preocupe, no. Si quieres lo dejamos ahí, no te preocupes. Ahí voy. Creo Es que me que acuerdo tengo la cuando... información. No, es que yo lo bloqueo es porque el despedirse es difícil. Despedirse de tu papá, de tu mamá, de tus hermanos y verlos de última volteando la ventana del auto y que mi hijo estaba dormido y no los pudo ver o no se pudo despedir, o ver a tu mamá que no puede hablar del llanto y decía, regresa si tienes que regresar y si no, no temas, o sea, no temas, no tengas miedo, no tengas miedo. Pero me costó mucho despedirme de mi familia, mucho, y que ellos están bien, y que te vas por razones distintas, no vas por una razón de trabajo, no te vas porque no te gusta tu país, no te vas porque tuviste un problema, te vas porque no hay de otra, te vas porque no hay otra opción. Y mi mamá no podía hablar, mi papá, después de que yo llegué a Argentina, no me habló por 3 meses, porque cuando hacíamos una videollamada, eh, se, se cortaba. Y mi mamá decía, no puede hablar, está llorando, pero él te está escuchando. Él te está escuchando y te está escuchando que estás bien. Mis hermanos me llamaban casi todo el tiempo para preguntarme cómo estoy. Y uno dice mentiras, uno dice que está bien, uno dice que no le falta nada, uno dice que come bien, uno dice que todo, que todo está bien. Y eso también duele, porque a veces uno, bueno, ¿con quién me desahogo? ¿A quién le digo mi preocupación, mis angustias? Y eso pega. No, el abrazo, a veces uno no, con las palabras no tiene, uno lo que quiere es un abrazo y con eso ya se siente uno mejor. Y por ahí el no tenerlo, añorarlo, no poder saber ni cuándo, porque no sabes cuándo es lo que más pega. Entonces, cuando me pasaron esas cosas en el aeropuerto, que el idiota ese por 1 kilo de leche, yo decía, Dios mío, ya voy a salir de esto, ya más nadie me va a decir que no puedo tener leche en mi bolso. Cuando paso la frontera, que es la frontera de Brasil, que uno pasa por varios pueblos fronterizos a la Guyana, porque sabes que hay una parte de Venezuela que está fronteriza en una sola en reclamación, que es la tierra de nadie. Hay mucha prostitución infantil, hay mucho tráfico de personas, hay mucha droga. Es una de las regiones de Venezuela que se mueve el oro porque hay muchas minas. Y la gente que estaba conmigo en el carrito que nos hacía el transporte me decía cada vez que pasábamos una alcabala o algún control de Guardia Nacional o algo, que escondiera a mi hijo, que lo escondiera porque no estaba el papá y el niño no se parece mucho a mí, entonces van a decir que ese no es tu hijo. Así que escóndelo y no hables, porque mi tono de voz es muy bajito. Entonces decía, van a saber que no eres de aquí, que no eres de este lado, no vayas a decir nada. Y esa incertidumbre es horrible, que no saber si te van a quitar a tu hijo en la siguiente control de tránsito, que como hay tanto tráfico de gente o que hay tanta incertidumbre, si te tienen y te toman y se te llevan a tu hijo y no verlo a ver. Y nadie te prepara para eso. Uno dice, me voy y pago por aquí, y cuando llega a Brasil, y cuando te pasa, cuando estás viviéndolo, cuando la gente te dice que te tienes que esconder, cuando la gente te dice que no hables, cuando la gente te dice, no, trata de no decir nada, el miedo se te viene encima. Y tienes que guardar la calma y tienes que
respirar y decirle a Dios, Dios, acompáñame, no me abandones, Dios, yo quiero ver a mi mamá, volver a ver a mi esposo, mi hijo tiene que seguir adelante. Y bueno, pasé y no pasó más. El señor que nos dejó en frontera con Brasil se llama La Raya. Nos dice que no puede seguir el camino, que nos deja allí para pasar la frontera y que cuando crucemos la frontera con Brasil consigamos un transporte que no nos puede seguir haciendo transporte. Nosotros habíamos pagado en dólares para que nos hiciera todo el recorrido, para que no nos dejara solo. Éramos un grupo de 6 personas que conseguí en esto que te digo, que uno va de pueblo en pueblo y de situación en situación, y bueno, en eso conseguimos. Cuando pasas por Brasil, a mí yo empecé a llorar y decir, no, porque hay una parte que está la bandera de Argentina, la bandera de Brasil y la bandera de Venezuela, que es como un punto donde se encuentran las 3 fronteras, de Venezuela no, que se encuentran como las 3 fronteras allí, que te dicen, bueno, después de aquí para allá es eso, y de aquí para acá es otra cosa. Pero bueno, cuando llegué a la de Brasil, yo iba a agarrar un vuelo en el aeropuerto y nacional donde me agarraba en Boavista y me dejaba en Iguazú, en Brasil, en Iguazú. Entonces, como yo me fui con días, tuve que dormir en el aeropuerto con mi hijo, creo que fueron una noche, porque el vuelo salía a la madrugada del día siguiente, y mi hijo me decía, mami, tengo sueño, y sé que suena muy trillado, pero tuve que sacar una ropa, ponerla en el piso para que él durmiera, no dormir, porque te lo pueden robar, te pueden robar a ti, estás sola, la gente se da cuenta, o sea, lastimosamente la gente se da cuenta de que estás sola, de que estás con un montón de cosas, que estás con un niño pequeño. Te sentís Así vulnerable. sí, o sea, la angustia, era mucha angustia, no tenías cómo comunicarte para decir, mira, estoy bien, mamá, llegué, Joel se llama mi esposo, Joel, llegué, ya estoy en Brasil. Entonces, un guardia, el señor que estaba haciendo la guardia en el aeropuerto hablaba inglés, y le pude decir que me prestara un mensaje, un WhatsApp, para poderle, yo no es que hable inglés, pero ahí en ese momento pude conversar con él, y me prestó su teléfono para yo llamar y avisar que estaba allí. Y mi esposo, cuando me escucha, me dice, y el niño, y yo, está conmigo, estamos en Brasil. No me pudo hablar más porque se fue en llanto, sabiendo que lo habíamos logrado, que habíamos pasado, y la felicidad en ese momento de yo escucharlo y saber que sí, que ya lo habíamos logrado y que estábamos en Brasil, que por favor le avisara a mi mamá y le avisara a todos. Bueno, tomo el vuelo y me quedo en Iguazú, de Brasil. Ahí agarré un taxi de vuelta a otro transporte con otras personas juntas, porque bueno, éramos un grupo de venezolanos emigrando, éramos todos, íbamos acá a Brasil, a Argentina, en el camino uno conoce gente, y así que bueno, uno se junta para hacer vaca, para pagar más barato cualquier cosa. Y a partir de ahí fue otra gente, otro trato, fue Sí, más claro, no, relajado. mira, fue una paz cuando llegué y no me preguntaron nada de mi hijo, que no me revisaron el bolso. Los guardias nacionales de Brasil saben que uno se va a emigrar, o sea, no es que te toman o te tiran de mal. Y en Brasil tienes que sellar que vas a seguir al otro país, que es Argentina. Claro. Pero bueno, todo quedó ok, y de verdad que de Brasil no tengo nada que decir, gente buena y nos trataron bien. A mí me tocó esa gente que te trata bien. No, doy mi experiencia, a otros no les ha pasado, pero bueno. Cuando llegué a Argentina, sí, en Argentina acá, no sé, hay un montón de banderas siempre donde vayas, donde están las banderas de Argentina, siempre. Cuando la vi y le dije a mi hijo, mira, ya vamos a Argentina, porque crucé Iguazú, en Iguazú agarré un bus de que me llevaba a Capital,
Entonces el señor no nos quería recibir los dólares, nos quería recibir pesos argentinos. Dios, y el señor que quedaba cerca del coso de bus nos hizo el favor de cambiarlos. Y como te digo, gente buena. El señor se compadeció de mí, que no cargaba ni un peso, y me dijo, yo se lo cambio, no se preocupe, quédese tranquila, viaja con el niño, sí. Y cuando Migración Argentina te toma los datos, yo le digo, no, yo vengo porque mi esposo ya está aquí, voy a llegar a esta dirección, y el señor, aquí estás a salvo. Y cuando él me dice eso, yo, sí, aquí, sí, gracias, gracias. Me dice, quédate tranquila, aquí no te va a pasar nada. Claro, yo me imagino que habrá escuchado todo tipo de anécdotas, y el señor de Migración me dijo así, y me sentí así como tan bienvenida. No dijo nada, no dijo de que, ay, qué bueno, nada. Dijo, aquí estás segura, quédate tranquila. Y eso para mí fue como la bienvenida de Argentina, como que un señor que no me conoce me dijo que me quedara tranquila. Eso para mí tuvo mucho valor emocional. En ese momento que había atravesado la mitad de Latinoamérica para llegar, el señor que me haya dicho eso, de verdad me hizo sentir como bienvenida. Y bueno, no te puedo explicar la sensación de cuando vi a mi esposo en el terminal y mi hijo empezó a correr a decir, ¡papá! Y papá, aquí estoy, llegué, y el mi hijo emocionado porque había ido en avión, emocionado porque había ido en bus, emocionado porque había un montón de cosas, y yo lo que quería era dormir, todos esos días sin dormir, sin poder pegar un ojo, y bueno, de verdad que ese día que llegué y que vi a mi esposo y que estuvimos los tres juntos de nuevo, que la familia unida, de verdad que no tiene una expresión. No hallo la manera de emocionalmente explicarte la paz que sentí cuando estuvimos los tres. Lindo. De película, honestamente. Sí. Realmente quedé, para no quedarme callado, quedé, wow. Sí, sí. Hay gente No, que agarra un avión, queda acá en 4 horas y adiós, pero bueno, a mí no me tocó no. esa oportunidad. Y el tramo del señor de la migración que le dijo que aquí está segura, de ahí Sí. se tomó un micro para llegar a la terminal de acá de La Plata y ahí lo vio a su De padre Capital, en de Capital. Capital. Sí, y en Capital tuve que agarrar un tren para venir para acá. En la vida me había Bien. montado yo literalmente en un tren. Yo antes había venido a Argentina porque la universidad, yo estaba integrada en un grupo que se llama AndesMUN, que es Modelo de Naciones Unidas de la Universidad de los Andes. Y había concursado para representar a mi universidad acá en la Universidad de Quilmes, que estaban haciendo un modelo de Naciones Unidas. Y había venido a Argentina, pero por razones académicas. De 24 personas, yo y una compañera fuimos elegidas. Y claro, nadie te prepara para decir, ay, voy a ver si acá un día me mudo. Así que fue como que el destino de que haya llegado de vuelta acá. Está Pero bien. fueron Está otras bien. circunstancias. Bueno, muchas gracias. Tengo que agradecer una vez más. No sé cómo te sentís, cómo te has sentido durante la charla. No, genial, a mí me gusta echar el cuento de la historia de lo que uno ha acontecido y de lo que está pasando, y que sí se puede. Ahora tengo un trabajo en blanco que recién empecé hace 4 meses. Me dieron la oportunidad, a pesar de no saber nada de rublos, es una empresa de construcción civil. Me enseñan, me tienen una paciencia, que Dios se las cuide. Sí, sí, hay uno que otro de los proveedores que sí tienen sus cositas. Uno una vez me dijo que con razón, que por eso es que yo era venezolana de mala onda, y todos empezaron a decir que era un pelotudo, que no le dé, y yo llorando diciendo, ay, perdón, no, ese es un idiota. Pero todos me tratan muy bien, o sea, todos están como animados de que hay alguien diferente. Soy la única extranjera que está en el momento de la parte de la administración. Así que yo agradezco un montón que alguien me haya tomado a mí en consideración y que todo esté bien, que sí se puede. O sea, para mí
toda la moraleja es paciencia, perseverancia, pórtese bien, porque arriba hay un Dios que todo lo ve, y que muchas veces uno dice que te abandona o algo así, pero no, nada que ver, creo que a todo ha sido una experiencia y un aprendizaje, y lo volvería a hacer. O sea, lo volvería a hacer porque a mí Argentina y la vida que me ha dado y la que le ha dado a mi hijo no tiene comparación con la que yo le puedo haber ofrecido, la que yo podría estar viviendo en mi país. Y ya por ahí uno dice, pero tu familia, pero tus hermanos, pero tu papá, todo tiene un precio. Yo siento que la estoy pagando caro de alguna manera, pero lo que he recibido ha sido también en abundancia. Entonces, bueno, todo en la vida por ahí es un yin yang, como dicen, entonces hay que tomarla por ahí porque, bueno, no Ya, todo ya se puede va a dar. ser. Sí, sí. De ver a la Estamos familia. más cerca. Cuando llegué estaba más lejos. Ahora, ya que tengo 3 años, estoy más cerca. Eso me tiene más optimista. Sí, sí, nunca hay que perder el optimismo. Y más cuando ahora se te está dando todo, así que, no, Sí, sí, realmente Dios es espero bueno. que pronto. Carla, bueno, estuve atentamente Gracias. escuchando. La verdad que fue más que interesante, muy, muy emotivo, todo tu relato, por todas las circunstancias que tuviste que atravesar con tu hijo, ¿no? Sola. La verdad que Sí. fue una odisea llegar hasta acá. Y bueno, y por todo lo que, todas estas incertidumbres por las que pasaron, me alegra muchísimo que ya estén mucho más estabilizados, y te felicito por la valentía. Así que bueno, es No, admirable. a ustedes por el interés de echar un cuento distinto y que no todo es político, porque la gente dice, sí, todo está muy mal, y usted no tiene idea de lo mal que está, pero seguimos siendo gente alegre, mi tierra y mi gente es gente buena, y a donde uno va lo lleva. Así que por ahí Sí, a eso veces se no, que nota. pero bueno, uno va y uno va alegre y uno va contento llorándola como ahora, pero ahí la vibra sigue. Sí, 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 siendo positiva. Sí. Sí, sí, cuando Bueno, quieran coman arepas, por favor, no se lo pierdan. vamos a probar. Sí, sí, sí. Bueno, bueno, te deseamos lo mejor y bueno, seguimos en contacto, muy, muy Claro, contenta de que Pau, cuando quieran. y No, muchísimas el placer es mío, yo Sí, encantada. y cuando haga de la expresión se la muestro. Así. Sí, 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 tengo fotos de esa travesía, horrible, pero la tengo. Tengo bueno, Sí. fotos de donde vivía, Mérida, donde vivía, y Eso así, aportaría, sí. así que cualquier cosa que quieras, yo te las puedo aportar con el corazón y bueno, lo que Excelente. necesites. buenísimo, Muchas Carla. gracias. Sí, seguramente después cuando Alejo decida, a ver qué, porque hay tanto, ¿no? Como para tantos elementos, ya no, Es, explotar la cabeza. es una película. Es No, una no película, la hablamos verdad de que la comida, no hablamos de que hay que bailar, ¿cómo es posible que aquí la gente no sepa merengue, salsa, cumbia? O sea, eso para mí, Algo sé, me gusta mucho el baile. no, eso se lleva en la sangre, eso es una sal que solamente tenemos, así que hay que darle a eso porque la gente aquí se anima a aprender, Sí, pero hay que darle, yo a mi hijo le estoy enseñando, porque buenísimo. él es muy argentino y todo, pero tiene que hacerlo a bailar, porque ajá. Sí, obvio, obviamente. Bueno, ya se nos está por cortar, así que bueno, nos despedimos, Sí. pero seguimos en contacto, sí, seguramente. Claro que sí, si Vamos a cualquier hacer cosa que haya algunas sacado zafada por ahí, podemos volver a hacer cualquier cosa y estoy abierta a hablar de todo. Así que bueno, gracias a ustedes y por este espacio y el No, momento. Gracias, no, gracias a gracias. vos y Alejo también. Bueno, un beso. Hasta prontito. Bueno, Carla, Que andes saludos. muy Adiós. bien. Igual. Gracias.